Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Rafael Alba Feris. El doctor Rafael Alba Feris es reumatólogo, maestro de la reumatología panamericana, maestro de la residencia de reumatología del Hospital Docente Padre Villini. Es especialista en reumatología especializada e investigación clínica autoinmune, a quien damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, gracias a usted que nos concede esta entrevista. Tenemos, doctor, conocimiento de su apretada agenda y realmente que se lo agradecemos en nombre de todos los amigos que nos siguen y que siguen Consulta Participativa. Doctor, usted maestro en reumatología. Reumatología, doctor. ¿Qué es el reumatismo en sí? Bueno, el reumatismo es una palabra quizás mal empleada por la persona, quizás no exista. Existen enfermedades reumáticas, existen enfermedades que afectan un aparato muy especial y muy importante, que es el aparato locomotor, el otro articular, y un tejido muy especializado como es el tejido conectivo. Afecta articulaciones, por supuesto, tendones, músculos y cualquier estructura que tenga tejido conectivo, como son las que mencioné, o el ojo, el riñón, la piel u otros órganos. Doctor, no sé y nos asalta preguntarle si el reumatismo tiene que ver con el asunto regional, climático. ¿Cuáles son los tipos de reumatismos más comunes y fundamentalmente en nuestro país y todo Hispanoamérica, doctor? Se debería de dividir de una manera didáctica. Vamos a suponer a nivel de hueso propiamente dicho, el más importante y más frecuente es la osteoporosis. A nivel de tejido blando, actualmente el más importante es la fibromialgia. A nivel de propiamente articulaciones, dependiendo si es inflamatoria o no inflamatoria. La no inflamatoria es la osteoartritis, la artrosis, que es la enfermedad más frecuente que tiene nuestras enfermedades reumáticas. Y dentro de la inflamatoria está la artritis reumatoide, el lupus u otro tipo de esas enfermedades de tejido conectivo. Es muy frecuente también a nivel de tendones, de bolsa y de músculo. Otro tipo de patología, como son la epicondilitis o color de tenista, como son la bursitis de cualquier tipo, porque nada más las personas creen que nada más hay bursitis en el hombro. Hay otro tipo de patología que dependiendo a si es hombre o si es mujer, se ve también con mayor o menor frecuencia. Doctor, oímos muy frecuentemente, principalmente en damas amigas de consulta que nos han cuestionado y nos han dejado preguntas, el asunto de la artrosis. La artrosis es un tipo de reumatismo, eso es una enfermedad reumática degenerativa. Sí, se puede decir que sí, es un tipo de enfermedad articular, que en la mayoría de las veces uno de los factores es la edad, pero también puede ser ocupacional. Vamos a suponer la persona que trabaja en el campo sufre más artrosis en columna que un futbolista que sufre más de rodilla y de tobillo. Por tanto, hay muchos factores a coincidir para que exista
una enfermedad de cartílago. Y entre ellas también está el sobrepeso. El sobrepeso, doctor, eso es una de las consecuencias. Ahora bien, doctor, la artrosis, se cura la artrosis, degenera la artrosis, se detiene. Se puede detener si mejoramos mucho los factores que son predisponentes y perjudiciales para la articulación. Por ejemplo, si usted tiene una artrosis de rodilla inicial, usted debe de intentar que la persona tenga un peso ideal, evitar la secadera, evitar grandes caminatas, mejorar la parte de estar sentado. O sea que no la va a curar, pero sí la puede detener y evitar a llegar a tener más complicaciones, más secuelas, más deformidades que conlleve después a tener prótesis o otro tipo de procedimiento quirúrgico. Doctor, ¿la artrosis degenera en osteoporosis? No, son dos entidades muy diferentes. El problema es que cuando usted llega a los 60 años, a los TAC, habitualmente usted tiene o tiene la prevalencia de un 40 o un 60% de osteoartrosis o artrosis. Y la parte de osteopenia o osteoporosis, después de los 60 años, principalmente en mujeres, aumenta su prevalencia. Por tanto, es muy frecuente observar en un mismo paciente las dos entidades juntas y se trata diferente. O sea, se trata diferente. Entonces, doctor, la osteopenia puede permanecer por largo tiempo, padecerse, presentarse osteopenia en una dama o un adulto mayor, un paciente, y estar con osteopenia por 10, 15, 20 años sin que esto degenere en artrosis. No, es diferente. Usted puede tener osteopenia y nunca tener artrosis, o tener artrosis y no tener osteopenia. Si usted tiene osteopenia, lo que usted puede llegar es a tener osteoporosis, que eso sí se observa con relativamente frecuencia. Lo que sí debe de saber la persona es que son dos entidades muy diferentes. Es como decir presión alta y tiroides, o como decir diabético y presión alta. Los dos son dos entidades patológicas, pero con causas diferentes y tratamientos diferentes. Son totalmente diferentes los tratamientos. Doctor, y en una tiempo próximo pasado estuvo muy de moda, por así decirlo, la fibromialgia, los diagnósticos de fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad reumática. ¿Qué tipo de enfermedad es la fibromialgia? Lo primero, no es que estuvo de moda, es que está de moda. Es una de las patologías a nivel de Europa o países desarrollados más frecuentes. Hasta un 4% de la población pueden tenerlo, en la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza habitualmente por dolores generalizados, un gran cansancio, una alteración a nivel del sueño y de su conducta negativa, que son la ansiedad, como son la depresión. Es una patología que cada día a nivel de sanidad debe ser llevada con mucho cuidado, porque da mucha incapacidad laboral, temporal y algunas veces permanente. Y cada día se ven más en personas de los 40 años hacia allá. Y principalmente se ven más en mujeres. Por cada 20 mujeres aparece un hombre con fibromialgia. Y es sumamente frecuente. Y no es tan fácil tratarla, principalmente
porque muchas veces el diagnóstico es más llevado y el tratamiento es más llevado. No es fácil tratar una fibromialgia porque a la fibromialgia hay que darle tiempo, cosa que desgraciadamente en nuestra vida profesional mucha gente no quiere darle tiempo al paciente. Doctor, ¿es la fibromialgia una patología que tiene que ver con el sistema neurológico del paciente? Bueno, tiene que ver con neurotransmisores. Por tanto, la puede ver un neurólogo, la puede ver un reumatólogo. Sin embargo, yo apuesto hacia un reumatólogo por muchas razones. Primero, puede ser una entidad única y aparte, pero también puede ser una entidad asociada a otra enfermedad. Por ejemplo, los lupus tienen hasta un 30 o 40% fibromialgia. Cuando usted sabe que está activo el lupus o es activo la fibromialgia, esto nada más le toca a los reumatólogos. La diferencia mía de otro tipo de especialidad es que yo hablo mucho, pregunto mucho y voy a la sala de exploración, cosa que se han perdido en la mayoría de los especialistas. Doctor, Cada vez que llega un paciente mío, una vez, dos veces, tres veces o muchas veces, siempre va a la sala de exploración a buscar los datos, no de la fibromialgia solamente, si tiene otras cosas, porque usted puede tener una fibromialgia, porque usted puede tener una artrosis, usted puede estar acompañada de una artritis reumatoide, usted puede tener una osteoporosis. Yo he tenido gente que tiene 4 o 5 enfermedades reumáticas y hay que darle un abanico de tratamiento para que a todas usted la pueda conllevar a tener lo que se llama calidad de vida, que eso es lo que debe de procurar un médico en la actualidad, prevenir y tener calidad de vida, porque la persona está durando hasta 80 y 90 años en esta época. sí es doctor. Y fíjese, doctor, usted señala que usted habla mucho, pero déjeme decirle que de las cosas que nosotros hemos percibido en estos 9 años de entrevistas y consultas con los profesionales de la salud, una queja, una queja múltiple de pacientes es que su médico no es comunicativo, no habla mucho, es un médico que... Y eso de que usted habla mucho, eso es lo que realmente nosotros entendemos. Es una de las calidades del profesional de la medicina, comunicarle a su paciente, comunicarse con su paciente, doctor. Porque es que el paciente acude al médico, es buscando ayuda, es buscando sanación y orientación, doctor. Nosotros tenemos muchas enfermedades que no es lo que la persona habitualmente cree. Ah, es un chin de artritis y ya. Por ejemplo, cuando uno se ve con una persona con lupus, una joven adolescente o una joven de 24 30 años, que lo primero es explicarle lo que es la enfermedad. Lo segundo es explicárselo a sus familiares para que lo entiendan. Lo tercero es cuestionar muchos tipos de preguntas que tienen en su mente en alguna ocasión. Una de ellas es si pueden tener hijos. Continúe, doctor. Le decía que cuando uno tiene una persona con algunos tipos de enfermedades, yo pongo el ejemplo del lupus, usted tiene que saber explicar muy bien lo que es una enfermedad, cuál es su tratamiento, cuál es su pronóstico, qué puede conllevarlo. Inclusive preguntarse usted mismo lo que quiere saber el paciente. Si es una mujer, que son la mayoría son mujeres y la mayoría son jóvenes, tú tienes que preguntarte la palabra clave muchas veces que ellos quieren escuchar. Tú puedes tener hijos, sí, pero vamos a buscar condiciones de que se puedan tener los hijos. Esto significa tiempo de inactividad,
no usar unos medicamentos que son teratogénicos, que no tenga, que ni el niño ni la mamá puedan tener problemas, pero se pueden tener. En cualquier enfermedad reumática, por más simple que sea, debe existir una explicación total y absoluta. Porque nosotros tenemos un enemigo y nuestros enemigos son habitualmente los vecinos y los familiares. ¿Qué opinan sin saber? Cuando usted le pone un medicamento que sí tiene efectos secundarios, pero que si usted lo lleva bien, los efectos secundarios usted los corrige o retira y pone otro medicamento o disminuye dosis. Se debe de trabajar, por ejemplo, en los casos de enfermedades importantes, mucho con la familia. ¿Por qué? Porque si la familia está mal orientada, en vez de hacerle bien a su familiar que está enfermo, lo que le va a llevar a desesperar, a darle más estrés, a no comprender su enfermedad totalmente. O sea que yo pienso que un médico reumatólogo tiene que darle preguntas y contestar muchas preguntas para poder llegar a tener una simpatía entre los dos y poder llevar un tratamiento crónico de muchos años, que muchas veces puede haber complicaciones, otras veces no, pero yo tengo muchas personas que han venido muy malas a donde mí y ahora tienen 65 años y 70 años con lupus, tienen nietos, tienen todo y están vivos y están viviendo su vida tan normal como usted y como yo. Doctor, vamos a una pequeña pausa. Doctor, ¿no llama la atención esto de una mujer joven con reumatismo? Artritis, reumatismo. Reumatismo per se en personas jóvenes es común. Hay recién nacidos, hay niños con reumatismo. Sí, hay niños con reumatismo, hay una patología que no es muy frecuente, que se ven en mujeres con lupus, con un anticuerpo muy especial, que hace lo que llama lupus neonatal, que es una entidad, como le dije, no es frecuente, pero usted debe tener pendiente en un tipo de mujeres que tienen un anticuerpo muy específico. Pero también en adolescentes hay muchos tipos de reumatismos. Hay uno de ellos importante, la artritis idiopática juvenil, ¿entiendes? Pero también hay miopatías, hay afectaciones de esclerosis sistémica, igualito que el adulto. La persona que tiene enfermedad del tejido conectivo habitualmente son personas jóvenes. Este tipo, y habitualmente son mujeres. O sea, que no es como la persona cree. Sí, hay mucha gente con enfermedades reumáticas cuando tiene 60, 70, 80 años. Se está viendo más porque la gente está durando más. Se está viendo más daño a nivel articulares, como artrosis, que llevan a prótesis, pues ya la gente no dura 40 años ni 50, dura 70, 80, 90 años. La gente ahora no trabaja como mi papá hasta los 50 y pico de años. Ahora se trabaja hasta los 80 años. Yo tengo gente con 80 años trabajando como si nada hubiera pasado. Entonces, sí, lo hay de todo un poco. Ahora, ¿cuál es la diferencia de edades? Es que cuando usted tiene gente con 70 años, usted va a ver mucha artrosis, muchos problemas lumbares, mucho daño a nivel de manguito de los rotadores. Y si son enfermedades más importantes, usted va a ver enfermedades como vasculitis de células gigantes, polimialgia reumática, por la edad. Pero si usted se baja a la categoría de los 40, 50 años,
Entonces usted va a ver otro tipo de patologías que no son tan fáciles de tratar tampoco, ni tan fáciles de diagnosticar alguna vez. Que dicho sea de paso, por desgracia en nuestro país, en algunas ocasiones los diagnósticos son errados y eso es caótico. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ANA positivo, un anticuerpo antinuclear positivo, uno en 40, uno en 80, es muy frecuente decirle que tiene un lupus. Sin embargo, no es así. Entonces, cuando usted diagnostica a una persona con una patología que todo el mundo le tiene miedo, es muy difícil que cuando llega donde uno tiene que empezar a ser muy cauto para demostrarle a esa persona que su diagnóstico es errado. O sea, no es tan fácil, la reumatología no es tan fácil. La quieren coger todo el mundo, por eso hay tantas equivocaciones. La reumatología es de reumatólogo. Doctor, la esclerosis sistémica, las fiebres reumáticas, ¿son estas afecciones o patologías reumáticas más, inciden más en la mujer o en el hombre? Bueno, la esclerosis sistémica es más de mujer, una enfermedad de tejido conectivo que afecta habitualmente la piel, que puede afectar con frecuencia relativamente los pulmones, puede afectar el sistema digestivo, las articulaciones, pero una patología que no se ve con tanta frecuencia como el lupus, pero tenemos que tener pendiente principalmente cuando hay algo que se llama fenómeno de Raynaud, que es cuando una persona con el frío o con el estrés se le pone los dedos, un dedo o todos, blanco, pálido y después rojo o azulado. Este fenómeno de Raynaud, esta enfermedad es la número uno en producir esto. No es patognomónica, no es única, pero cuando se ve esto, lo primero que hay que pensar es esclerosis sistémica. La fiebre reumática, cada día más en los países desarrollados, no existe, porque hay ya un tratamiento antes de. Hace 40 años, tuve ahora una valvulopatía, porque había una fiebre reumática que no se diagnosticaba. Pero ya la fiebre reumática, como quien dice, está apagada totalmente en los países donde haya posibilidades, prevención y desarrollo. Inclusive, cuando hay mucha fiebre reumática, tú tienes que cuestionar el nivel de salud del país. Doctor, reumatismo en la mujer. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de reumatismo en la mujer? ¿Puede la mujer evitar el reumatismo? Evitarlo, no se puede evitar lo que se te va. Lo que va a tener, yo creo que es muy difícil. Tú lo puedes moldear, cuidarlo para que no te le haga daño. ¿Por qué en las mujeres? Esta pregunta no hay contestación. Si yo le dijera así, esta cosa, fuera un mentiroso, como digo yo. Sí se sabe que la parte hormonal, ambiental y genética influye para una enfermedad con más frecuencia. O sea, el huésped, que es la mujer, tiene que tener genéticamente algo que lo active posiblemente o lo desarrolle más el sistema hormonal que ella tiene muy peculiar y que muchas veces se precipite más con factores ambientales que sucede en el caso de lupus, por ejemplo, eso. Doctor, ¿el reumatismo en la mujer pudiera conducir, puede llevar a esa mujer a tener infertilidad? Bueno, sí, yo lo vería de dos maneras.
Una, si usted utiliza algunos medicamentos que se utilizan cada día con menos frecuencia, pero en algunos puntos quizá puede tener una infertilidad, por ejemplo, medicamentos como la ciclofosfamida. Hay que tener mucho cuidado con gente adolescente. Pero habitualmente una mujer eh, que sea normal con una enfermedad de nuestra puede tener un hijo. Hay una patología que se ve con relativamente frecuencia en el lupus o sin el lupus, que es el síndrome antifosfolípido, que produce más abortos, más muerte fetal, más eclampsia, más preeclampsia, más bajo peso, peso y talla y prematuridad. Es un anticuerpo muy especializado o muchos anticuerpos que en algunas mujeres jóvenes uno tiene que tener primero hacer diagnóstico, porque puede haber corrección con algunos tipos de tratamiento. Yo tengo muchas enfermedades con antifosfolípidos que tienen embarazo y terminan su embarazo bastante bien, después de haber tenido 4 o 5 abortos. El problema es diagnosticar la patología y hacer un buen tratamiento. Doctor, siendo que la enfermedad reumática, como dicen, son de naturalezas complejas, difícil de diagnosticar, ¿son genéticas mayormente las enfermedades reumáticas? Puede haber un componente genético en alguna de ellas. Por ejemplo, en la espondiloartritis hay un antígeno de histocompatibilidad muy específico en una gran mayoría de ellas. Alguna patología, se sabe que en la artritis reumatoide hay algunos genes, los DR4 y algunos más, que son más frecuentes de esa patología. En el síndrome de Bestet hay un antígeno de histocompatibilidad B51 que puede dar predisposición o desarrollar más la enfermedad, que tampoco es que lo tenga y tenga que tener la enfermedad, porque eso es también muy importante. Usted puede tener un B51 negativo y puede tener un B51 positivo y no tener BC. Ahí está la pericia y la habilidad y la experiencia del médico. Doctor, el factor reumatoide, el famoso FR, es determinante para el diagnóstico de enfermedades reumáticas. ¿Cómo me, ¿Qué me puede hacer sospechar que yo, mi esposa, un hijo esté padeciendo algún tipo de enfermedad reumática? ¿Cuáles son estas sintomatologías que a simple vista o al padecer se pueden uno pensar, debo ir al reumatólogo? Bueno, lo primero es que el factor reumatoide se puede tener positivo y no haber enfermedades reumáticas. Eso se ve en un 5 un 7%, un poco más, en alguna serie de gente de edad, después de los 60, 75 años. Puede haber gente sin tener ningún tipo de patología reumática, tenerlo positivo, pero habitualmente son a bajo título. Por eso es que hay que cuantificarlo. Eso es lo primero. Lo segundo es que la mayoría de las enfermedades reumáticas son seronegativas, factor reumatoide negativo, la artrosis, la osteoporosis, la bursitis no tiene que tener factor reumatoide. La que tiene que tener factor reumatoide y la tiene en más de un 80% es la artritis reumatoide. Y es importante en este caso porque junto con un anticuerpo llamado anti-CCP, cuando se presenta, el médico se tiene que preguntar una vez que puede haber más manifestaciones extraarticulares, que el pronóstico articular de erosiones puede ser peor.
para tener un mejor tratamiento. Para eso sirve el factor reumatoide. No necesariamente una gente tiene que tener siempre factor reumatoide para ser reumático y viceversa. Yo veo la mayoría de la gente sin factor reumatoide y tiene enfermedades reumáticas. Por ejemplo, hay una enfermedad que se ve en gente de los 50 para allá, tiene una tendencia a la diabetes y a la gente blanca, la hiperostosis vertebral. Eso no tiene que tener factor reumatoide. Si lo tiene, por casualidad. Pero como yo le he dicho, hay veces que hay varias enfermedades juntas y ahí usted tiene que tener la habilidad de diferenciar cuántas enfermedades reumáticas tiene ese paciente. ¿Cómo se tratan las enfermedades reumáticas? Tratamientos, procedimientos farmacológicos. ¿Cómo se trata la enfermedad reumática, doctor? Es muy complejo decirlo en pocos minutos, porque depende de la enfermedad. Si yo tengo una artritis reumatoide seropositiva, lo ideal es que me llegue antes de los 6 meses para yo empezar con tratamiento y detener la enfermedad con lo que se llaman medicamentos modificadores. Cuando en primera línea falla, nos vamos entonces a otro tipo de medicamentos que son los famosos biológicos o las nanomoléculas, que son medicamentos que habitualmente son auspiciados por el Estado, debería ser auspiciados también por los seguros médicos. Pero en este país el Estado es que da ese medicamento. Usted puede tener una combinación de un clásico con un biológico para dar fuerza. Hay veces que a través del tiempo, si está la cosa mejor, puede retirar uno y quedarse con otro. Esto es en artritis reumatoide. En el lupus, cada día más, y en la actualidad está haciendo más medicamentos. Podiana, dirigido a ciertos tipos de elementos celulares para bloquear las reacciones que hace el lupus. Por lo tanto, va de los famosos prednisona, que le llaman cortisona, a la hidroxicloroquina, que siempre debe de estar, y puede seguir dependiendo lo que afecte el lupus. Si el lupus afecta el riñón, posiblemente metemos microfenolato, biológicos tipo anti-CD20, otro tipo de medicamentos. Todo depende de la evolución de la enfermedad y hacia dónde y qué órganos son afectados. Sí, la mayoría del lupus son lupitos suaves. Entonces se trata mucho con hidroxicloroquina, pequeña dosis de prednisona y un chin de metotrexato. Ahora, cuando un lupus sale como un león, entonces uno tiene que ir subiendo de categoría. Pero también la osteoporosis no se trata igual que eso. La osteoporosis se trata con antirresortivos. O sea, o antirresortivos o medicamentos que eleve la formación ósea. Muy diferente a lo que es patologías de tejido conectivo. Y así sucesivamente. Lo que sí yo le puedo decir que en los últimos 20 años ha ido progresando los fármacos cada día más para detener y evitar complicaciones de la enfermedad reumática. Recuerde, es detener como usted detiene la presión alta y la diabetes. La diabetes no se cura. La presión alta no se cura. Pero yo puedo tener una presión de 12,8 con medicamentos y un azúcar en 90 con medicamentos. Así mismo son las enfermedades reumáticas. Si usted llega a tiempo y es organizado y tiene la ventaja de poder tener los medicamentos, usted se va a dar cuenta que usted puede hacer una vida normal. Esa es la diferencia total. Doctor, hay un medicamento que ya la gente lo utiliza porque conocemos
de personas que usan el famoso diclofenac. Creen que el diclofenac es la panacea para los dolores, para las enfermedades inflamatorias, y vemos y hemos sabido de personas también que este tipo de medicamentos auto recetados, porque los venden inclusive en las farmacias sin ningún tipo de prescripción, son gravemente dañinos y productores de grandes daños periféricos. Sí, como cualquier otro tipo de AINES. Lo lógico es que una persona que tenga 2 o 3 días con dolor visite a su médico, por preferencia. Se puede utilizar en la forma como usted utiliza la dosis, cuando tiene que disminuir la protección gástrica y si es necesario. Lo que sí yo le puedo decir que este tipo de medicamentos llamado AINES, entre ellos los diclofenacos, no modifican la enfermedad, mejoran un dolor, pero no la modifican para evitar complicaciones. Entonces, son usados cuando usted tiene un dolor muy fuerte que no lo deja dormir. Se utiliza por 2 días, por 5 días, 10 días, pero después se retira y se sigue con los otros medicamentos. Doctor, hábitos y costumbres que provoquen o que coadyuden al desarrollo de enfermedades reumáticas. Bueno, por ejemplo, si un paciente tiene gota o ácido úrico, su dieta tiene que ser muy balanceada, entre ellas el alcohol, y debe ser tratado con medicamentos permanentemente. Esa, por ejemplo, es uno. Un paciente con artrosis de rodilla, cadera o pie debe ser bajo peso. Por tanto, debe llevar un buen menú, no una buena dieta, porque las dietas dan ansiedad. Es usted saber comer, porque se puede comer de todo, es la cantidad y el tiempo y cuántos días lo va a hacer. Yo creo que usted no le puede llevar a una gente ansiedad, aparte de tener ansiedad de su enfermedad por alimentación. Usted tiene que enseñar a que coma, a que aprenda a comer. La sal no es conveniente para nada, la grasa no es conveniente para nada. Pero si un día usted se antoja, porque usted está de cumpleaños, de un montón, eso no lo va a matar. Ahora no se lo coma grande, cómaselo pequeño. Doctor, ¿y el alcohol? El alcohol en ataque de gota, en crisis gotosa, se debe de quitar. Ahora, hay medicamentos que no quieren nada con el alcohol, como el metotrexato. Y yo pienso que como yo veo la vida mía, si usted se toma 2 copas de vino solamente, no pasa nada. El problema es usted querer beber todos los días y mucha cantidad. Yo creo que es saber cómo yo le voy a quitar a una persona que quizás se junta con sus hijos los domingos y quiere 2 copas de vino. Yo tengo que buscar la manera de que él se la tome con tranquilidad y yo le pueda solucionar su problema, siempre y cuando no tenga problemas hepáticos o renales de importancia. Pues también hay que ver la cartilla. Si tú tienes un problema hepático o una cirrosis, oye, yo no te voy a decir que tome una copa de vino. Si tú tienes una crisis gotosa en este momento, tampoco, pero yo tengo mucha gente con gota que toma de vez en cuando un trago, pero están controlados con menos de 6 miligramos por decilitro de ácido úrico. O sea que todo depende, a cada paciente usted lo tiene que sentar y ver quién es. Porque muchas veces, por ser muy duro, el paciente se convierte a lo negativo. Doctor, se nos acabó el tiempo. Diga Gracias. a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar, cómo ver al doctor Rafael Alba Félix.
Bueno, yo estoy en Medicanet B. Eso es un sitio especializado de consulta, principalmente, y también en el centro de obstetricia y ginecología. O sea, que el doctor tiene su consulta abierta en MedicalNet. Medicanet, sí. Doctor, gracias. Se nos quedan muchísimos temas, pero el tiempo es un dictador que uno no puede combatir. Gracias por dedicarnos este tiempo, Gracias a doctor. usted por invitarme. Gracias por darnos la oportunidad de consultarle sobre todo lo que tiene que ver con las enfermedades reumáticas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta sobre todo lo que tiene que ver con las enfermedades reumáticas, donde estuvimos conversando con el doctor Rafael Alba Feris, reumatólogo maestro de la reumatología panamericana, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.